la violencia relacionada con el narcotráfico en México ha resultado en más de 300.000 muertes desde 2006, cuando el gobierno intensificó su lucha contra los carteles de la droga. Esta situación ha generado una serie de desafíos en términos de seguridad y estabilidad en el país. Durante años, los carteles de la droga han luchado por el control de territorios estratégicos, lo que ha desencadenado una ola de violencia, asesinatos y enfrentamientos armados. Esta violencia ha afectado no solo a quienes participan en el tráfico de drogas, sino también a comunidades enteras que viven bajo la amenaza constante de la inseguridad. En el reciente debate de candidatos prepresidenciables del Partido Republicano, Ron DeSantis, gobernador de Florida, expresó una visión bastante agresiva del combate al crimen y el narcotráfico. Como presidente, ¿apoyaría usted el envío de fuerzas especiales estadounidenses al otro lado de la frontera hacia México para desmantelar laboratorios de fentanilo y operaciones de cárteles de droga? Sí, y lo haría el primer día. Aquí está la cuestión. Los carteles están matando a decenas de miles de nuestros compatriotas. Si queremos hablar de un país en decadencia, tenemos a los carteles controlando gran parte de nuestra frontera sur. Debemos restablecer el Estado de Derecho y defender a nuestra gente. El presidente de los Estados Unidos debe utilizar todos los poderes disponibles como comandante en jefe para proteger nuestro país y a nuestro pueblo. Así que cuando crucen la frontera, sí, vamos a utilizar la fuerza letal. And to protect the people. So when they're coming across, yes, we're going to use lethal force. Para comprender mejor el tema, hablamos con Pierre Gaussens, doctor en Sociología y máster en Derecho del Trabajo. Ha investigado sobre pueblos indígenas, movimientos sociales y derechos humanos, también sobre gobiernos estatales y locales y sus respuestas a la población civil. Sus libros incluyen títulos sobre grupos de autodefensa, colonialismo, movimientos sociales y una crítica a la izquierda latinoamericana. Su último libro es La Amapola en Crisis, auge y decadencia del opio mexicano. Doctor Gaussens, gracias por estar con nosotros. Ron DeSantis, gobernador de Florida, en un debate prepresidencial republicano, dijo que él utilizaría fuerzas especiales estadounidenses en México para combatir el narco y las bandas criminales. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues es que esta declaración no es la primera, ¿no? Se inscribe en una larga lista de declaraciones de este tipo, parecidas, hasta un poco repetitivas por parte de líderes conservadores de Estados Unidos, particularmente dirigentes del Partido Republicano, que han hecho este tipo de declaraciones, ¿no? Y también nos podemos remontar en la historia del intervencionismo estadounidense en materia de lucha antinarcótica y de combate al narcotráfico, básicamente desde los años 70 en adelante, con la política contra las drogas iniciada por la administración Nixon, ¿no? Entonces, desde entonces tenemos una injerencia cada vez más importante por parte de Estados Unidos con el pretexto de las drogas y del combate antinarcótico. Entonces, esta declaración no es nueva en este sentido, tiene larga historia y es sintomática de este intervencionismo, esta injerencia de la política estadounidense sobre la mexicana, ¿no? Con el pretexto, yo digo, el motivo, en el mejor de los casos, de la lucha antinarcótica. Es problemática esta injerencia por varias razones. En primer lugar, porque se instrumentaliza la lucha contra las drogas como un pretexto muy cómodo para los líderes neoconservadores estadounidenses para justificar la intervención hacia México y sus gobiernos y sus instituciones, ¿no? Del Estado mexicano, que son presentadas como fallidas o corruptas o ineficaces, y por lo tanto que requieren de este apoyo estadounidense para resolver estos problemas. Problemas que siempre se ubican al sur de la frontera, ¿no? Y no al norte. Mientras que en realidad, cuando volteamos la mirada y vemos las cosas desde México, pues vemos que el problema de fondo en relación con las drogas y el narcotráfico tiene que ver con el consumo.
La producción de drogas en México no hace más que responder a una demanda que se encuentra al norte de la frontera, en el mercado de consumo de Estados Unidos. Y por lo tanto, mientras no se resuelva este problema de consumo, que es un problema de salud pública y no de seguridad, pues seguiremos teniendo este tráfico de drogas, ¿no? Tráfico de drogas que además alimenta un círculo vicioso de la violencia en México, en la medida de que de sur a norte van las drogas, pero de norte a sur regresan con el dinero de estas mismas drogas armas que son utilizadas por los grupos delictivos aquí en México para precisamente provocar esta problemática de violencia y de homicidios que presenciamos desde hace varias décadas ya, lastimosamente. Y luego un problema de relación bilateral, ¿no? Entre ambos países, una problemática ligada a las drogas que en vez de tomarse como es, que es un problema, por un lado, de salud pública en el norte y en el sur, un problema de producción agrícola y de empleo, básicamente, es un problema económico, lo convertimos en un problema de seguridad, ¿no? Un problema de seguridad que permite ser instrumentalizado para sesgar la relación bilateral entre ambos países y para imponer una agenda de política que es diseñada desde Estados Unidos para aplicarla a México, pero no solamente a México, ¿no? Esto es un plan más global que tiene que ver con el imperialismo estadounidense a nivel del continente, porque también es una política que se ha implementado en otros países, como Bolivia, como el Plan Colombia, una política motivada por el combate al narcotráfico, pero que en realidad también está motivada por otros intereses ajenos, que son intereses económicos, intereses de extracción de recursos naturales, intereses de cooperación gubernamental, de financiamiento, etcétera, ¿no? Es decir, que es una política, una injerencia motivada por el combate antinarcótico que en realidad lo que busca es avasallar, lo que busca es subordinar la política de los países del sur a la agenda del gobierno estadounidense. Claro, por un lado tenemos a políticos oportunistas como lo es el gobernador Ron DeSantis, quien está evocando básicamente a la doctrina Monroe, que es mira a Latinoamérica como el patio trasero de Estados Unidos y un patio al que Estados Unidos tiene todo el derecho de acceder. Pero por el otro lado tenemos una amenaza muy real para poblaciones y para gente en Latinoamérica que vive bajo el terror del narco y las bandas criminales. En nuestro anterior episodio hablábamos de Fernando Villavicencio, un político ecuatoriano candidato presidencial que fue asesinado. Él tenía la tesis de que Ecuador por sí solo no podía combatir al narco porque es una banda, son bandas, ¿no? Son muchas bandas transnacionales. Según él, hacía falta la ayuda internacional para combatir estos crímenes. Él quería imponer extradición, quería hacer tratados de seguridad, quería tomar un enfoque como el que tomó Bukele contra las maras. Él quería hacer eso en Ecuador contra las bandas criminales, pero nunca pudo hacerlo porque fue asesinado. Así que, ¿tú qué crees? ¿Crees que es necesario un combate transnacional al crimen? Y si ese es el caso, ¿cómo se vería ese combate? ¿Serían soldados? ¿Serían detectives? ¿O sería inversión social? Pues mira, es curioso porque yo incluso conocí personalmente a Fernando. Yo viví 6 años en Ecuador antes de vivir en México. Conocí de cerca su trabajo periodístico de investigación, muy bueno, por cierto. Y ese mismo trabajo de investigación periodística muy serio es el que le ganó muchos enemigos allá en Ecuador porque él denunció la corrupción de muchos contratos petroleros y ha destapado toda la red de corrupciones entre autoridades gubernamentales y empresas transnacionales en torno a la extracción de los recursos naturales en Ecuador, empezando por el petróleo. Entonces se ganó enemigos muy poderosos y si lo mataron es porque realmente representaba una amenaza a estos intereses económicos hegemónicos, donde no solamente encontramos grupos criminales, también encontramos una clase política, encontramos intereses oligárquicos, encontramos intereses empresariales
en colusión con agentes criminales, pero también autoridades militares, es decir, un grupo muy complejo, una red de intereses y corrupciones bastante compleja, con raíz local, pero también con ramificaciones transnacionales, ¿no? Yo no creo que habría que sobreestimar la capacidad de los grupos criminales, ¿no? Que si bien son transnacionales, eh, no dejan de actuar en un mercado ilícito la mayoría del tiempo, en torno a actividades muy precarias, ¿no? Con muchas dificultades operativas, con costos de transacción muy importantes, una represión permanente de sus actividades, siempre y cuando no haya protección por parte de las autoridades oficiales. Entonces, ese poder criminal no creo que habría que sobreestimarlo tampoco, y yo no dudo de que si pudieron matar a Fernando Villavicencio, y si bien los autores materiales del crimen han sido delincuentes, los autores intelectuales de este crimen, eh, yo no creo que tengan que ver estrictamente o solamente con estos grupos criminales, ¿no? Hay más, hay mucho más ahí detrás de este crimen. Y en este sentido, yo creo que el problema tiene que ver con cómo están constituidos hoy en día los mercados transnacionales y la desregulación generalizada que han provocado las políticas neoliberales desde hace décadas, ¿no? Eh, pero por supuesto que el problema es de carácter transnacional y por lo tanto la respuesta también tiene que serlo. Y tiene que ser a nivel de los mercados, ¿no? A nivel de los mercados ilícitos, ilícitos. El principal problema de los mercados ilícitos es su carácter ilegal, por definición. ¿Qué es lo que hace rentable una actividad ilícita? Pensando en las drogas, por ejemplo, y el narcotráfico, pues es su ilegalización, ¿no? Es su carácter ilegal que lo hace rentable, ¿no? Entonces creo que uno de los caminos que existe cierto consenso a nivel de los expertos, a nivel internacional, tiene que ver con el final del prohibicionismo de ciertas actividades ilegales como es el comercio de drogas, ¿no? Y ahí ir caminando hacia la despenalización y la legalización caso por caso, dependiendo también de las sustancias, y por otro lado, una política de salud que permita atender y dar una respuesta de salud a las personas consumidoras, a los usuarios de estas sustancias, ¿no? Y hay varias iniciativas en este sentido, ¿no? Que permitirían al menos resolver lo que viene a ser todavía el corazón de esta economía ilegal. Pero a nivel lícito también se pueden emprender acciones, ¿no? Que tiene que ver con la regulación de los mercados, porque estas actividades ilícitas y estos grupos criminales viven también del lavado de dinero, viven de lo que antes se llamaba blanqueamiento, es decir, esa zona gris de paso entre actividades ilegales y actividades legales. Sería mucho más difícil con una mayor reglamentación, una mayor regulación del sector bancario. Tuvimos varios escándalos ya. Aquí en México, un escándalo con el banco HSBC, que es uno de los más grandes del mundo, que resultó que lavaba dinero del narco, ¿no? Entonces, regulación del sector bancario, regulación del sector inmobiliario, donde se lava mucho de este dinero sucio, de la venta de las drogas y de otras actividades de extorsión, tráfico de personas, etcétera, prostitución. Y también una regulación a nivel financiero, porque mientras existan paraísos fiscales, como es el caso de Panamá con los Panama Papers o de otras islas del Caribe, incluso algunos estados de Estados Unidos que ahora se dedican a la optimización fiscal y a este tipo de actividades, pues va a ser muy difícil luchar en contra de la criminalidad, ¿no? Entonces, es un asunto de regulación. Que pasa forzosamente por los estados y una coordinación a nivel transnacional. Pero mientras se mantiene esa política de dumping social entre estados, de competencia a nivel de los mercados globales y de desregulación, pues difícilmente podremos aportar soluciones a esta problemática. El Plan Mérida es un equivalente al Plan Colombia,
una asistencia masiva para la militarización del combate al narcotráfico. Sin embargo, varios años después, en el Guacamaya Papers, en los Guacamaya Leaks, ha trascendido de la verdadera influencia que tiene el ejército mexicano en la sociedad. ¿Tú qué crees? ¿Ha sido el ejército mexicano una solución en el combate contra el narco? No es ninguna solución, al contrario, es parte del problema. La militarización en México tiene raíces históricas, ¿no? Otra vez regresamos a los años 70, la Guerra Sucia, la lucha antizapatista en los 90, pero se ha profundizado el esquema eh, y paradójicamente lo ha hecho un gobierno de izquierda, ¿no? Con un presidente que había dicho en campaña en el 2018 que iba a regresar a los militares a los cuarteles. E hizo todo lo contrario, ¿no? No solamente profundizó el esquema militarista, pero incluso lo institucionalizó, ¿no? Después de la legalización de la Ley de Seguridad Interna de Peña Nieto, pues ahora con la Guardia Nacional tenemos claramente una seguridad pública eh, dominada por los intereses militares, ¿no? Entonces, es muy curioso ver cómo se han alternado gobiernos de diferentes partidos, PAN, PRI, ahora Morena, y sin embargo, se ha profundizado aún más la militarización, ¿no? Y es muy cierto lo que tú dices ahí en el sentido de que con este gobierno, el actual, se han empoderado al ejército y en particular a la Sedena, pero también a a la Marina, de una manera extraordinaria, ¿no? Dándole prerrogativas nuevas que son ajenas a las labores de seguridad, ¿no? Hoy en día en México, la Marina, por ejemplo, maneja las aduanas. ¿Qué tiene que ver la Marina con las aduanas? Pero ahí está, ¿no? La Sedena ahora va a manejar una aerolínea, ¿no? Por ejemplo, aerolínea civil que va a manejar. Y es así como sucesivamente los intereses militares se fueron imponiendo a tal grado que hoy en día podemos ver que el ejército mexicano es un estado dentro del estado, ¿no? Y hoy en día sabemos que esta estrategia de militarización para la lucha contra el crimen es un fracaso. Es una estrategia contraproducente que no hace más que profundizar la espiral de violencia y el círculo vicioso de la violencia. Nosotros los sociólogos ya hemos medido los efectos de los operativos militares y donde han mandado convoyes militares para supuestamente luchar contra el crimen, lo único que se ha logrado es profundizar aún más los índices de violencia, con más homicidios, más secuestros, más desapariciones forzadas, y entonces no es parte de la solución, al contrario. Otro problema es bueno, cómo luego recuperar ese poder dado, otorgado a los militares, ¿no? Va a ser muy complicado para los gobiernos siguientes, para los civiles, las instituciones civiles, recuperar estas prerrogativas otorgadas a los militares. Y finalmente también se va a convertir en un problema para el mismo ejército, porque a la larga a los militares tampoco les va a convenir. Ahora pueden tener intereses económicos inmediatos de ganancia, es muy redituable para ellos en este momento, pero se están exponiendo al peligro de la corrupción, ¿no? Y si bien el secretismo y la opacidad que han rodeado a la Sedena históricamente en México, la Secretaría de la Defensa Nacional, la protege de ciertos escándalos, ¿no? Y de su mediatización, pues estos escándalos van a surgir tarde o temprano, solamente es una cuestión de tiempo, porque los militares no son menos corruptos que los policías o que los jueces, ¿no? O que los guardianes de prisión, son igualmente corruptos y corruptibles, ¿no? Y se enfrentan a este peligro y los escándalos ya están por salir. Hubo un problema con el ex titular de la Secretaría, el general Cienfuegos, ¿no? Hace unos años que fue acusado en Estados Unidos de vínculos con el crimen organizado. Están los Guacamaya Leaks que acabas de mencionar. Y el problema con esta derogación de poderes creciente al ejército es que se enfrenta a la corrupción de sus cuadros, de sus altos mandos, y por otro lado,
al peligro de que se agudice la problemática de los derechos humanos y de su violación por parte de los militares, ¿no? Hace unos meses se dio a conocer, por ejemplo, un video en Tamaulipas de una ejecución extrajudicial a cargo de una patrulla militar, ¿no? No sé si has visto este video de una cámara de vigilancia del supermercado donde se ve claramente cómo a raíz de una persecución llega la patrulla militar y termina ajusticiando a los supuestos delincuentes, ¿no? Entonces, a estos problemas de corrupción y de violación de derechos humanos nos estamos enfrentando en vez de explorar alternativas, ¿no? Como es la reforma policíaca y la legalización de ciertas drogas y la producción de medicamentos, en fin, en vez de buscar alternativas, se obstina en un paradigma militarista que ya ha mostrado ser una guerra perdida desde hace varias décadas. En las palabras del gobernador Ron DeSantis, hay una admisión tácita del fracaso de la iniciativa del Plan Mérida, del fracaso del apoyo irrestricto gubernamental y económico y de armas al ejército mexicano y a la inteligencia mexicana. Porque si no, en la visión, para Ron DeSantis no habría ninguna necesidad. Si no hubiera fracasado, Ron DeSantis no vería la necesidad de mandar tropas a México, ¿no te parece? Sí, sí, obviamente que la culpa es mexicana, ¿no? Del lado estadounidense, los problemas están al sur de la frontera. Y por lo tanto, si las instituciones encargadas de perseguir los delitos y de reprimir el crimen no son capaces de hacerlo, pues entonces la única solución desde esta perspectiva es que intervengan nuestras instituciones, ¿no? Las norteamericanas, en nuestras corporaciones, en suelo, en territorio mexicano, para poder pues resolver el problema que los mexicanos son incapaces de resolver, ¿no? Pero de ahí la pregunta es, por lo tanto, toda esta ayuda militar, esta ayuda financiera, esta cooperación bilateral e incluso esta asesoría por parte de la DEA, por ejemplo, ¿no? Que ha sido histórica en México, eh, pues ¿dónde están los resultados, ¿no? ¿Dónde están los resultados de esta ayuda? Y entonces ahí, si volteamos otra vez la mirada, vemos que al menos si hay fracaso, la responsabilidad es compartida de ambos lados de la frontera. Acá en Estados Unidos, la mayoría, no todos, pero la mayoría de gente llamaría a la policía, incluso llamaría para avisarle tips en su barrio, algo que esté pasando, algo irregular que ellos noten. Y en ese sentido, la policía tiene ojos y oídos en todas partes. Pero en México y en Latinoamérica es una historia muy distinta, porque la gente no confía en el accionar de la policía, la gente no confía en la policía como institución, pero al mismo tiempo la mira como un ente que impone violencia desde el Estado, como un representante de la guerra de clases. Entonces, en ese sentido, la gente no confía casi en la policía. ¿Cómo lo ves tú en México? Sí, pues ese es el problema cuando se ve desde Estados Unidos, digamos que se tiende a, a ver las cosas hacia México, los países del sur, como si funcionaran igual, y no es el caso. No es el caso por razones históricas, ¿no? Y que tienen que ver con los procesos de formación del Estado aquí en México y en América Latina en general. El problema fundamental aquí es que el antagonismo entre Estado y narco, entre comillas, o entre autoridades oficiales y grupos criminales, se desdibuja. No es tan obvio este antagonismo como sí puede serlo en Estados Unidos, porque aquí lo que tenemos es más bien una zona gris de corrupción, de colusión, donde no solamente las autoridades no luchan en contra del crimen, sino que a menudo participan activamente del crimen, ¿no? De esa comisión de ilícitos. Debido a toda esta historia de autoritarismo, de corrupción que encontramos aquí en México. Entonces, pues aquí es muy difícil, ¿no? La confianza hacia las autoridades por esta misma problemática de corrupción y de colusión con los actores criminales. De tal manera que la gente no acude a las autoridades, ¿no? Porque aquí si llamas la policía, pues al primer problema le estás sumando un segundo, en realidad, ¿no? La confianza hacia las autoridades debido a esta corrupción y colusión con las actividades criminales
es muy problemática, ¿no? Y por lo tanto, eh, más bien la gente está, la ciudadanía está en el abandono, ¿no? En el abandono porque hay impunidad. La tasa de impunidad en México es superior al 90%, es decir, que el 90% de los crímenes no resultan en una condena judicial, ¿no? La mayoría pues no está, no hay justicia en la mayoría de los casos, son pocos los casos investigados, pocos, aún menos los casos que se judicializan, y la tasa de condena de gente reconocida culpable de la comisión de ilícitos es muy baja, ¿no? Entonces, es un sistema judicial corrupto, pero también muy ineficaz, que hace que a la gente no le queda más que más bien organizarse frente a la amenaza criminal, frente a la contingencia, ¿no? Y eso es lo que hemos observado en los últimos años en México con el surgimiento de grupos de autodefensa, grupos de comités vecinales, grupos de vigilantes, policía comunitaria. La gente, ante la colusión de las autoridades con el crimen, está obligada a organizarse y a hacer justicia por mano propia, entre comillas, encargarse de su propia seguridad ante pues ese carácter fallido, al menos de las instituciones de seguridad mexicanas que han sido profundamente corruptas, históricamente hablando, y que hoy en día participan activamente de la organización criminal. Finalmente, y bueno, pues nosotros pensamos de acuerdo a lo que vivimos, pero acá en Estados Unidos se vive una realidad muy, pero muy distinta a la que se vive en México. Cuéntanos, ¿qué pasaría en México si de verdad las fuerzas especiales estadounidenses cruzarían la frontera y emprenderían operaciones para, ya sea para capturar criminales o algo similar? ¿Qué es lo que pasaría en México? No lo veo factible, honestamente. A corto o mediano plazo no veo, a menos de que se trate de operaciones encubiertas, que las ha habido, ¿no? Operaciones militares encubiertas en suelo mexicano, pero tiene que ser un número limitado, ¿no? De operaciones, porque si no, pues se va a mediatizar tarde o temprano este tipo de operaciones. Y yo no veo que los mexicanos estén dispuestos a aceptar la intervención directa de fuerzas militares extranjeras en su suelo, ¿no? Y tampoco el gobierno federal, el actual, ni creo que el siguiente, van a aceptar una intervención de este tipo, ¿no? Que se vería claramente como una especie de invasión, ¿no? Y además hay que tomar en cuenta de que el nacionalismo en México es muy importante, ¿no? Es un país muy nacionalista, con una población bastante patriótica, que vería claramente una intervención de fuerzas militares norteamericanas, para no decir gringas, ¿no? Como claramente una agresión, ¿no? Una agresión que ameritaría una respuesta igual por la fuerza, y esto nos llevaría a una tensión sin precedente a nivel de la frontera, con una militarización de ambos lados de la frontera, y esto pondría en jaque muchos intereses económicos, porque es una de las fronteras, sino la frontera más dinámica del mundo en términos económicos. Los intereses económicos ahí son gigantescos, sobre todo a nivel industrial y para ambos lados de la frontera, ¿no? Porque no solamente los mexicanos se benefician de la deslocalización de la industria norteamericana al sur de la frontera, también la industria norteamericana se aprovecha del costo de la fuerza de trabajo y del saber de los obreros mexicanos, ¿no? Entonces, es una relación de dependencia mutua, y no creo que los gobiernos estén dispuestos a sacrificar estos intereses económicos muy importantes, arriesgándose con algún tipo de operación militar de esta naturaleza. Claramente causaría una indignación al sur de la frontera, una operación militar. No lo dejaría pasar el gobierno, y nos llevaría a un callejón, a un callejón sin salida, ¿no? Y a una relación de fuerza que tensaría demasiado la relación bilateral. Entonces, es algo honestamente que veo poco factible.
Que lo diga Ron DeSantis en un contexto electoral es muy rentable, políticamente hablando, no le compromete a mucho, no importa si luego va a haber una mala relación con el gobierno de México. Yo lo veo más bien como una especie de demagogia, ¿no? Demagogia populista, para contentar su electorado, ¿no? Pero más allá no le veo futuro a este tipo de propuestas.